Hoy quiero compartir un tema que se llama ¿por qué no te funciona el dominio propio? Lo voy a repetir. Dice, ¿por qué no te funciona el dominio propio? ¿Cuántas veces te ha llegado a preguntar por qué en algunos momentos de más necesidad, donde tú requieres mayormente ese dominio propio, por qué no funciona? ¿Por qué cuando uno lo anhela, uno dice, Dios mío, en este momento es que necesito ese dominio propio, el dominio propio no aparece? Esa es una de las preguntas que mayormente nos deberíamos de hacer, porque como cristianos nosotros necesitamos el dominio propio en nuestras vidas. Necesitamos exhibir ese dominio que tanto hemos declarado y nos establece la palabra. Sin embargo, hay una anécdota que me gusta mucho y es sobre una tribu en África que se acostumbraba a cazar monos. Unos monos muy específicos, porque a estos monos les encanta lo que tiene que ver con comer arroz. Por lo tanto, la tribu lo que hacía era que prepararon un saco de arroz y lo hicieron de tal forma que solamente dejaron un huequito donde el mono podía entrar la mano. Y entonces sucedía lo siguiente, que cuando el mono entraba la mano, al tratar de sacar el puñado de arroz, no podía porque tenía el puño lleno. Y sucedía lo siguiente, que cuando él hacía eso, inmediatamente los cazadores iban detrás del mono y el mono daba vuelta, hacía de todo, pero no podía escaparse. ¿Sabe por qué no podía? Porque tenía la mano llena de arroz. Y sucedió esto, que ellos podían cazar al mono porque el mono nunca soltaba el arroz. Eso mismo sucede en nuestras vidas. De igual manera, muchas veces hay cosas en nuestra vida que nos han impedido y nos han detenido a tal forma que nos ha atrapado situaciones que no deberían de atraparnos, pero simplemente por el hecho de que no hemos tenido dominio propio y soltar aquella mano, aquel puñado de arroz, simplemente nos atrapan. ¿Cuántas veces el dominio propio ha hecho, el no tener dominio propio ha hecho que te atrapen? ¿Cuántas veces hemos tratado de trabajar en áreas que volvemos y caemos, volvemos y recaemos? ¿Cuántas veces hemos dicho, yo voy a cambiar mi carácter? Yo voy a ser diferente, ya mi carácter no va a ser el mismo. ¿Cuántas veces hemos dicho, ya esta lengua mía no va a hablar? Y vuelve y habla. ¿Cuántas veces te has levantado y dices, hoy hago dieta? ¿Y sabe qué pasa? Que una persona dice, hoy me levanté con el deseo de hacer sancocho, y tú le dices, ¿cuándo? Ya se te olvidó la dieta. Se te va el dominio propio en el instante. Y eso nos ocurre en momentos donde nosotros determinamos tener dominio y el dominio dice adiós, porque no lo tenemos. Entonces yo quiero mostrarte algo que se encuentra, un pasaje muy poderoso que se encuentra en Romanos capítulo 7, el verso 15, donde Pablo habla y dice lo siguiente. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo decía, lo que yo quiero hacer, no lo hago. Pero lo que yo aborrezco, eso sí lo hago. ¿Cuántas veces el no tener dominio propio nos ha hecho hacer cosas que aborrecemos? ¿Cuántas veces hemos ofendido a alguien simplemente porque no hemos podido controlar o dominar el carácter? ¿Cuántas veces hemos tenido problemas de salud simplemente porque hay una comida que no aguanto y es que me gusta? Tienes problemas y hay un dolor en los riñones, hermano, pero es que es el refresco cuando tira la espuma. Me llama y me dice, ven y bébeme. Es algo que no tenemos ese dominio. Y de repente cuando yo veo que Pablo estaba hablando claramente y decía, lo que yo quiero hacer no lo hago, mas lo que yo aborrezco, eso es lo que hago. Me da a entender que nosotros tenemos esa misma lucha.
Ese mismo enfrentamiento día tras día, momento tras momento. ¿Cuántas veces te has levantado y has dicho, hoy yo voy a ser diferente? Y de repente cuando te levantas con esa decisión, hermano, te das cuenta de que no pudiste avanzar hacia lo que te habías determinado. Simplemente porque había un problema de dominio propio. Hay algo que se encuentra, ese versículo me encanta. Es uno de los favoritos míos y se encuentra en Proverbios capítulo 16, el versículo 32. Van a ver por qué me gusta tanto. Proverbios capítulo 16, el versículo 32. ¿Lo tienen? Miren cómo dice esta lectura. Dice de la siguiente forma: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Lo voy a repetir. Mejor es el que tarda en airarse que ¿qué? Que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Ahí te está hablando algo claro y te está diciendo, es mejor aquella persona que tiene la capacidad de dominar su espíritu, de dominarse él, de controlarse él, que aquel que tiene la capacidad de gobernar y tomar una ciudad completa. Muchas veces nosotros nos levantamos y decimos, Señor, que República Dominicana sea transformada, y nosotros todavía no. ¿Cuántas veces nos pasa eso? ¿Cuántas veces hemos querido ver cambios en otros y todavía nosotros no lo hemos mostrado? Simplemente porque el dominio no lo hemos desarrollado. Y eso ha sucedido. Y yo cuando comencé a recibir esta palabra era porque realmente había algo en mi vida que yo quería cambiar. Que yo decía, Señor, yo necesito tener dominio en esa área, pero no la tengo. Y Dios comenzó a ministrarme y me comenzó a mostrar esta palabra. Y por eso hoy lo quiero compartir. Y es donde nosotros tenemos que entender que la Biblia habla muy claro sobre la importancia, la necesidad de tener dominio propio. Hoy yo quiero hablarte de lo siguiente. Hay un cuento que me encanta y es lo siguiente. Dice, habían 4 hombres y estaban reunidos hablando. Y estos 4 hombres comienzan a hablar. Uno dice, nosotros somos cristianos y necesitamos ser sinceros. Necesitamos expresar los problemas que hemos estado pasando. Aquí hay que sincerarse y yo tengo que decirle algo. Yo no tengo novia, pero he fornicado. Todos se quedan sorprendidos y dicen, Dios mío, fue muy sincero. De repente uno dice, fue tan sincero que yo tengo que decir la verdad. Yo estoy casado y adulteré. De repente otro dice, bueno, aquí han dicho cosas más graves. Y dijo, yo tengo un problema. Yo miento mucho, miento demasiado. Me preguntan algo y miento. A tal forma que el otro dijo, ya, aquí todo el mundo ha dicho su problema. Yo necesito decir el mío. Mi problema es que todo lo que me dicen lo digo. Ahora sí había problema, hermano. El problema sí había agravado. Porque ya todo el mundo se iba a enterar de lo que se habló en esa reunión. Y esa es la importancia del tener dominio propio. El dominio propio es importante en todas las áreas de la vida. Tanto en hablar o decirle a alguien algo, como también lo que yo hago. Mi forma de conducirme, mi forma de vivir. El dominio propio se ejerce en toda la vida. Pero es necesario tomarlo como nosotros debemos de aplicarlo en nuestra vida. Muchas veces nosotros tenemos que entender que todo lo que nosotros vayamos a hacer tiene que mostrarse que tenemos el control de ello. La palabra nos dice que es más importante, es más trascendente poder tener dominio de tu espíritu que controlar y conquistar una ciudad. Muchos de nosotros hemos llegado a hacer oraciones por ciudades y todavía no hemos levantado la oración por conquistarnos nosotros. Tenemos que cambiar la forma de orar. Yo creo que si cada uno de los que está aquí ora por su conquista personal, lograremos conquistar República Dominicana.
Y eso había sucedido y de repente Dios me pasa al pasaje donde se encuentra en segunda de Timoteo capítulo 2. Perdón, segunda de Timoteo capítulo 1, el verso 7. Segunda Timoteo capítulo 1 verso 7 dice lo siguiente: porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de amor, de poder, de amor y dominio propio. Repito, no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí habla de 4 espíritus, los cuales nosotros tenemos que entender y darle valor a esto. ¿Por qué le hablo de esto? Porque en un momento yo me había mostrando aquí en que todas estas 4 áreas me había expresado y me había dicho: mira, yo tengo un problema, y es que mayormente los hombres decimos que el problema es la mujer, pero el mío es la mentira. Yo soy ultra mega fuerte en la mentira. Yo hablo mucha mentira. El hombre me fue tan sincero que cuando me lo dijo, yo ya no sabía si era mentira lo que él me decía, porque yo dije: Dios mío, será una mentira más, porque ya él estaba en el extremo de mentira y pico. Hermano, era tan fuerte que él fue sincero y quería cambiar. Muchos de nosotros hemos tratado de cambiar en áreas que caemos y recaemos. ¿Cuántas veces hemos caído en lo mismo? Hemos querido levantarnos y volvemos a fallar. Y decimos: Señor, pero yo tengo dominio, yo he decidido tener dominio, y no funciona. Y hoy yo quiero mostrarte, cuando yo leí esta lectura, me reveló 4 espíritus. El primero dice: Dios no te ha dado espíritu de ¿qué? De cobardía. Y luego te dice: sino de ¿qué? De amor, de poder y de dominio propio. Quiere decir que el poder es ¿qué? Un espíritu. Lo número 2, el amor es ¿qué? Un espíritu. Y lo número 3, el dominio propio es otro espíritu. Pero cuando empieza hablándote de que te dio el poder, te dio el espíritu del poder, y la palabra te dice en Hechos 1:8, te dice: y recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Quiere decir que el poder es dado por el Espíritu Santo de Dios. Pero el número 2 es el amor. Y la palabra te dice que Dios es ¿qué? Por lo tanto, luego de esas 2 cosas te dice: y dominio propio. Quiere decir que para tú tener dominio propio tienes que tener poder y amor. Entonces el problema está en que todos nosotros hemos presumido tener dominio propio sin todavía amar a Dios correctamente. Hemos tratado de decir: no lo voy a hacer, pero todavía no has dicho: Señor, contigo es que yo lo voy a hacer. Es contigo que logro hacer las cosas diferentes. ¿Estás entendiendo esta palabra? El dominio propio te va a funcionar, sí, pero tienes que saber que te va a funcionar solo cuando tú logres hacer que haya un amor de por medio. ¿Has escuchado personas que han logrado tener una vida saludable en el gimnasio, en la salud, en todo eso? Si te das cuenta, esa persona vive en una vida tan afanada al gimnasio que todo lo que hablan, hermanos, tú te cansas de que te digan cuánta caloría tiene eso. ¿Qué es lo que tú vas a comer? Ay, a mí me gusta comer esto porque esto me da una sola y esto tiene menos grasa. Entonces, y tú dices: pero cómetelo y ya. Pero te dice lo que tiene, cómo está, cómo formó, qué es lo que... Fibra. Dios mío, esa fibra. Sí, eso me hace la digestión. Hermana, hermano, cómase la fibra y dele para allá. Gloria a Dios. No, te dicen lo que tiene, por qué lo tiene, para qué. ¿Qué es importante? ¿Cuánta caloría debe de tener el cuerpo? Y tú te vuelves loco y tú dices: ¿y por qué tanta disciplina, hermano? Coma. ¿Sabe por qué? Porque ellos decidieron amar a algo. Y te das cuenta que ellos lograron apartarse de un método, un problema, una dificultad que muchos de nosotros decidimos tener dominio propio y caemos.
Pero hay alguien que no cae simplemente porque decidió amar algo por encima de lo que le hace caer. La única forma que te va a hacer a ti poder superar cualquier área en la vida donde necesites dominio propio es que logres amar algo por encima de ello. Lo único que va a hacer que tu mente sea transformada y tú digas, ahora pienso diferente, es que tú pongas un pensamiento por encima del que te llegó. El pecado te llega por pensamiento, pero tú puedes vencer el pecado por otro pensamiento mayor. Por lo tanto, la lucha tiene que determinarla el qué amar. La palabra dice que ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. ¿Sabe por qué te dice eso? Porque es necesario amar algo por encima de las debilidades, por encima de las caídas, por encima de los tropiezos. Tienes que amar a Dios y decir, Señor, no importa cuántas veces he caído, he determinado seguir adelante y nada ni nadie me va a detener. Hay que levantarse, hay que volver a creer, hay que decir, el dominio propio Dios lo va a establecer en mi vida porque voy a agradar a Dios con lo que yo haga, con lo que hable, con lo que diga, porque estoy amando a Dios primero. ¿Cómo tú vas a controlar y no vas a ofender a alguien? ¿Cómo tu carácter no va a herir a otra persona? ¿Cómo tu lengua no va a herir otro corazón? ¿Sabes cómo? Cuando hagas que el amor de Dios te haga ver a la persona primero que tu debilidad. Cuando tú veas a alguien digas, yo lo amo. Aunque te esté discutiendo, aunque te esté diciendo algo, por encima de ello tú vas a decir, hay amor en mí. Y de repente están discutiendo, hay problema y tú dices, oh Dios mío, te amo. Y de repente el que te discute dice, pero yo ya ahora ama a Dios. Sí, yo lo sé. ¿Sabes por qué? Porque tú estás poniendo por encima de lo que tú estás, tu debilidad, tu carne, lo que desea tu carne. Porque tu carne dice, ese es mi carácter, yo soy así. Yo el que me dice una cosa, se la canto 3 veces. Que no me busque la lengua, que yo se la... Si me busque esta boca, ay, dile que no me busque la boca, que si me busca me encuentra. Sí, el que dice gloria a Dios, aleluya, el que dice así. Sí. Manda la amenaza. Ese mismo es que dice, fulano porque no me conoce. Y dile que no me trate de conocer. Porque si me va a encontrar. Sí, hermano. Sí, después levantamos la mano y decimos, ay, gloria a Dios. Su presencia está tan cerca, mira, la sentí. Mira los cabellitos, ay, santo, gloria a Dios. Ese mismo hermano, el que dice, si te pasa te lo digo. Yo no duro mucho para decirte 3 cosas, eso es fulano que es lento. Porque nosotros todavía no entendemos que el dominio propio está en la Biblia. Que a veces hay que ceder, aunque parece que tú tienes la razón. Hubo una vez donde yo le pedía y le decía a mis padres, yo entiendo lo que ustedes me dicen, pero yo sé que lo que... Y ellos me explicaron, me dijeron, tú puedes tener la razón, pero al final de cuentas, si tú la sigues exigiendo, ¿tú crees que te la darán? No pelees por razón. La razón le llega al que la tiene sin pedirla. Cuando tú comiences a vivir simplemente entendiendo que la razón no se pide, se vive. No hay que discutir, no hay que pelear, no hay que reclamar. ¿Sabe qué sucede? Que la mayoría de problemas que tenemos en nuestra vida son resultado de no tener dominio propio. Los mayores fantasmas que tú has tenido que enfrentar y luchar son porque no tienes dominio propio. Has peleado con personas que realmente no han querido pelear contigo, pero tu dominio propio no lo usaste. Y Dios lo único que necesita es que tengamos dominio propio.
Dile al que está a tu lado, tú necesitas tener dominio propio. Hermanos, cuando yo leí y comencé a ver, me di cuenta de la importancia que tiene tener esto. Y yo comencé a ver y yo dije, Señor, pero es que nosotros reclamamos, decimos tener dominio propio, luchamos por tener dominio propio, pero nunca hemos luchado y dicho, Señor, yo necesito amarte más, por encima de mis debilidades, por encima de los problemas, por encima de lo que yo quiero, te voy a amar a ti, no me importa nada, lo que me voy a enfocar en ti. El dominio propio se establecerá por sí solo cuando yo diga, no, te amaré a ti primero, Señor. Ama a Dios. Cuando ames a Dios vas a lograr cumplir las cosas. Vas a cumplir todo lo que tú te determines. Vas a ver que es más fácil amar a Dios que presumir de dominio propio, porque el dominio propio te puede hacer fallar a ti. ¿Cuántas veces tú te has levantado y has dicho ya? Y vuelves y caes. Solamente presume del amor y Dios se encarga. Mira, te voy a mostrar esto. Porque a veces nosotros creemos que el dominio propio funciona solo. El dominio propio necesita un apoyo. Y ese apoyo se encuentra en Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, el verso 5 dice de la siguiente manera: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. ¿Te das cuenta? Todo en la Biblia va enlazado a algo. Si tú presumes de tener fe, tienes que ponerle a la fe virtud y a la virtud conocimiento. El problema es que muchas veces nosotros queremos presumir de una fe sin conocimiento. Hemos querido recibir algo y todavía no sabemos por qué recibimos la bendición. Hemos querido decir, Dios me va a sanar, pero todavía no sabes por qué la palabra dice que tú vas a ser sano. Te dice que vas a ser bendecido, pero ¿por qué vas a ser bendecido? La fe tiene algo de esencia que tú necesitas, conocimiento. La fe no es loca, la fe va sustentada a algo. Por eso se necesita tener el conocimiento. Y cuando tú tienes el conocimiento vas a lograr alcanzar el dominio propio. Pero me llama la atención que el dominio propio te dice, cuando tengas el dominio propio vas a tener que necesitar paciencia. ¿Sabes por qué? Porque si tú tienes dominio propio, sin paciencia, hermano, se te va a ir. El dominio propio tiene que ir acompañado de paciencia. Dile al que está a tu lado, prepárate y trata de que el dominio tuyo se establezca en Dios. Comienza a vivir lo que Dios te ha dicho y olvídate de las veces que has caído, que has fallado. Dile, Señor, heme aquí. Otra vez voy a levantarme y voy a creer. Voy a hacer lo que tú me has dicho y nadie me va a detener en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuánto están listos para caminar en el dominio? ¿Cuánto están listos para ver a Dios obrar? Hermano, esto es importante. Porque si nosotros no nos acostumbramos a tener dominio propio, no vamos a poder vivir una vida agradable a Dios. El dominio propio te va a alejar a ti. ¿Cuántas veces, hermano, te va a alejar a ti el dominio propio de esos deseos sexuales? ¿Cuántas veces uno cae cautivo ante lo que es la pornografía, la fornicación, el adulterio? Sin dominio te va a matar. Pero el dominio tienes que ponerlo esencialmente el amor a Dios. El dominio propio necesita un paralelo, necesita alguien que le diga a qué dirigirse. Si tú amas más algo, o por ejemplo, si tú amas más la caída que el levantarte, vas a volver a caer. Pero si tú amas a Dios, el que te levanta,
no vas a preocuparte ni vas a enfocarte en caer. Y cuando dejes de mirar al piso, dejarás de caer. Pedro se hundió porque miró al agua y le quitó la vista a Jesús. Lo único que tenemos que hacer es que enfocar nuestros ojos. Te van a preguntar por qué tú lo logras. ¿Cómo es que tú logras mantenerte? ¿Cómo es que tú logras estar firme? Y tú lo único que le vas a decir: yo no soy He-Man, ni el Undertaker, ni Hulk. Lo único que hago es amar a Dios. Y cuando tú amas a Dios, es lo único que tú haces. Él se encarga de darte la fuerza. Y tú dices que no me place eso. Eso no me deleita. Eso no tiene a mí. Eso no me agrada. Y de repente te darás cuenta que no caes en lo que antes caías. El amor. Amar a Dios. Cuando nosotros amamos a Dios, logramos vencer muchas cosas. Hermano, el amor te va a hacer a ti vencer tantas cosas que tú ni te imaginas. Un chismoso puede ir a contarte algo. Y cuando tú tienes amor por los demás, te cuentan algo que alguien dijo mal de ti. Y tú lo que dices: hay que orar por esa persona. Y el otro te dice: pero tú no oíste que fue de ti que habló. Y tú le dices: sí, yo sé que fue de mí, pero hay que orar. Y tú le dices: tú estás relajando. Pero es que cuando hay amor, a ti tú no te acuerdas del carácter que tenías antes. Porque hay personas que se viven recordando y gloriando. No, porque tú no conoces el carácter que yo tenía antes. Olvídate del carácter que tenías antes. Presume del amor que tienes por Dios ahora. Eso es lo que te va a sustentar a ti. Te va a dar el camino, te va a dar la fuerza, te va a hacer entender que como quiera, hagan lo que hagan, si amas a Dios con locura, Él se encarga del resto. Él se encarga de los demás. Él va a limpiar el camino. Él va a hacer la senda. Y va a hacer que otros entiendan que lo que tú estás logrando y estás haciendo es simplemente porque decidiste amar a Dios por encima de las cosas. Y Él te dice: ahora tú tienes dominio propio, porque vas a ver las cosas y le vas a decir: no me llama la atención. El dominio propio tiene que ver con tener poder sobre algo, tener poder sobre ti, porque dice dominio propio. El problema está en que nosotros necesitamos dominio por los demás, no propio. Nosotros presumimos, vivimos, anhelamos el dominio de los demás. El que yo le diga algo a alguien y ese lo haga. El que tú le digas: siéntate, y se sentó, pero tú nunca te has sentado. El que tú le digas a otro: cállate, eso a ti te gusta, pero tú nunca te has callado. El cuando tú discutes, que tú dices: pero tú no me dejas hablar, y el rato entero has hablado tú. Pero ese es el problema cuando no hay amor. El amor es sobre todas las cosas. Si amas a Dios con locura, vas a poder vivir la vida siendo ejemplo en todo lo que hagas. Dile al que está a tu lado: prepárate para vivir la vida cristiana como Dios manda. Olvídate de los demás. Preocúpate por dominarte tú. Ay, cuántas de las personas que estamos aquí hemos llegado a ir a esos restaurantes, esos lugares que ponen como buffet, que ponen esos buffets bien lindos. Y es de lo que es restaurante que la gente se repite y come y come y come. Y cuando tú ves eso, que tú te llenas, tú dices: ay, si fulano estuviera aquí, sí. Ay, ese sí come. Ay, si él tuviera. ¿No te ha llegado a pasar? Porque tú dices: ese sí. Porque es que a veces nosotros sabemos el otro, dominamos lo del otro. Pero ¿y nosotros? Tú estás pensando en el otro, fue después que te llenaste.
Mientras tú estabas comiendo no te acordabas. Pero cuando viste que llegaste al límite, tú dices, ay, el otro sí come más que yo. Tú no sabes cuánto fue que tú comiste. Que la loma parecía el monte Everest. Sí, le echaba la habichuela arriba, la carne arriba y ahí terminaba el pico. Y no te dabas cuenta de que Dios te está diciendo, domínate tú. Ten dominio propio tú, contrólate tú. No presumas de ser sabio en tu propia opinión. ¿Cómo tú lo vas a lograr? Si cuando tú dices que tienes la razón, nadie te la quita y tú dices, ¿quién me la quita? Venga, quítemela. Y tú presumes de eso. No se puede presumir, el evangelio no es ese. La vida cristiana es poder dominarnos nosotros. Poder menguar. Y menguar no es fácil. A todos nosotros nos gusta brincar, saltar y patalear, pero menguar y decir yo ya abajo tranquilo. No, brother, no. Nos gusta arriba, controlando. Siéntense que yo hablo, siéntense que yo estoy, siéntense que yo vengo. Todo controlado menos yo. Como dicen por ahí, que nosotros nos gusta ser jefe indio, cacique, todo el mundo abajo y nosotros arriba. Siempre nos gusta gobernar. Y Dios nos está diciendo, domínate. El reto más grande, habla incluso de la lengua, hermano, y dice que la lengua es como un fósforo, mi hermano, que tú lo pones en un bosque y incendia el bosque. La lengua tuya, hermano, no hay que prenderle mucho y ella quema sola. Ella quema y controla. Si logramos frenar la lengua, si logramos controlarnos, si logramos parar, hermano. Hay personas que hacen unas reuniones que tú dices, Dios mío, acabar. Y eso es bíblico. Pero gloria a Dios. Hoy yo quiero, para los que toman nota, pueden escribir lo siguiente. Los problemas que mayormente nos pasamos enfrentando o solucionando han sido creados debido a un momento en el que perdimos el dominio propio. Todos los problemas, las situaciones que pasamos enfrentando es por eso. Es por el dominio propio que nos falta. Solo podrás ejercer el dominio propio si la situación va en contra de algo que realmente amas y si has activado el poder en tu vida. Para tú poder tener dominio propio tienes que amar a algo. La única forma. Ama no herir a las personas y te voy a decir antes que suceda que tú no vas a herir a las personas cuando hables. Voy a que si amas lo contrario a lo que produce la caída tuya, voy a que no la vas a hacer. Hoy tienes que decidir cambiar. Dile al que está a tu lado, hoy decido tener dominio propio. Así que en este momento yo quiero que te pongas sobre tus pies. Y este mensaje es para que nosotros entendamos que vivir en Cristo tiene que ver con dominarme yo. La palabra dice, toma tu cruz y sígueme. El que ame su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Dios nos manda a ceder, a parecer que siempre perdemos ante las demás personas.
Parece que nunca logras ganarle a alguien. Parece que nunca logras. Pero Dios sí sabe lo que tú estás haciendo. Dios sabe lo que estás ganando. Dios sabe. Sí, pero es que ya yo estoy cansado de ser el que siempre baja la guardia. Dios sabe quién está ganando. La blanda respuesta aplaca la ira. Cambiar mi carácter no es fácil. Cambiar mi forma de expresarme no es fácil. Tratar de corregirme al hablar no es fácil. Solamente ese detalle. Intenta algo que yo tengo intentándolo ya varios días. Digo una palabra mal y la repito. Aunque esté hablando con alguien, la repito. Trata de hablar correctamente con un dominicano y te va a decir: ¿comiste espaguetis? Se burlará de ti simplemente porque tú tratas de hablar bien. Trata de dominarte. Trata de hacer las cosas bien. Es el tiempo de que nosotros hagamos un autoanálisis. Hagamos un chequeo. Dios va a darnos muchas cosas, pero cuando nosotros nos hagamos un análisis, hay muchas cosas en nuestra vida que no han estado funcionando bien. Han habido muchas cosas que han apartado bendiciones de tu lado simplemente por cómo te has comportado, porque no habías logrado alcanzar el dominio propio. Dios está necesitando que nosotros nos conquistemos. Dios está necesitando que dejemos de presumir de la oración que conquiste toda una nación y que hagamos una oración que nos conquistemos nosotros. Haz esa oración que mueva al cielo para conquistarte tú. Que la gente te vea hablar y diga: es diferente. Que cuando te comportes, que cuando actúes, se vea diferente. Hermanos, vivamos el evangelio completo. ¿Saben algo? Vivamos el evangelio en lo más mínimo, en detalles que parecen insignificantes, pero que realmente son muy importantes. A veces sentimos que decir por favor nos quita como autoridad. Di por favor. Conquístate. Conquístate en lo insignificante, en lo diminuto. Seamos ejemplo en todo. Hagamos que el dominio propio se exhiba hasta en el hablar. ¿Sabe qué yo he visto? Que para yo poder arreglar mi hablar, para hablar correctamente, he tenido que bajarle la velocidad. Y los dominicanos, mientras más rápido hablamos, nos sentimos mejor. Pero mientras más rápido hablamos, más S, más LR, todo lo que tú quieras nos comemos. Hagan este ejercicio. Parece insignificante, pero es algo que yo dije:
dominarme en todas las áreas de mi vida. Tengo que ser ejemplo en todo. Toma 5 minutos, 10 minutos escuchándote al hablar con alguien, y voy a que te dará vergüenza. Voy a que te dará vergüenza. ¿Sabe por qué? Porque ni siquiera hablando nos hemos dominado. Y he visto gente, ¿sabe qué? Que tratan de aprender inglés y todavía no saben español. Dominarse en todas las áreas. Tratar de ser bien. Tratar de agradar a Dios con toda nuestra vida. Que te hinques y ores a Dios. Que muevas al cielo a tu favor. Que antes de pedirle a Dios que tome control de la vida de otros, que le digas: Señor, heme aquí, toma control de la mía, que te he fallado también. Domina mi vida, Señor. Te amo. Haz que Dios se mude contigo. Él te dio espíritu de amor. Y dice la palabra que Dios es amor. Haz que Dios se mude en ti. Y cuando Él se mude, podrás tener dominio en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas. Dios hará algo grande con aquellos que estén dispuestos a verlo, dispuestos a hacerlo. Dios quiere hacerlo. Dios quiere que mostremos nuestra vida completamente a Él. Levanta tus manos ahí y repite conmigo esta oración. Di: Señor Jesús, heme aquí. Hoy te pido que hagas tu obra. Me presento como una ofrenda. Ayúdame, Dios, a agradarte. Necesito ver tu mano en mí. Hoy quiero cambiar. Quiero tener dominio en esas áreas que me han hecho caer, fallarte, desagradar a muchas personas. Señor, necesito tener dominio propio. Y hoy he entendido que el dominio propio solamente lo logro hacer cuando te amo por encima de las circunstancias, de las dificultades, por encima de todo. Si yo te amo a ti, puedo tener dominio sobre cualquier cosa en esta tierra. Te amo, Señor, y hoy estoy listo para ver tu mano y abrir camino en el nombre poderoso de Jesús.